todos, Armada Cantabria. Hoy escucharemos de nuevo al Teniente Coronel de la Guardia Civil en la Reserva, don Lorenzo Várez Gómez. Recientemente nos ofreció dos charlas tituladas ETA la mentira y ETA la cobardía. Hoy cerramos la trilogía con el título ETA la trampa, en la que nuestro conferenciante nos dará la visión, quizás más personal y cruda, de lo que fue su experiencia en la lucha contra la organización terrorista ETA. Ha sido mucho el interés que suscitaron sus conferencias y estoy seguro de que la de hoy no será una excepción. Don Lorenzo Várez Gómez es teniente coronel de la Guardia Civil en la Reserva. Estuvo 16 años destinado en los servicios de información de la Guardia Civil en Bilbao y San Sebastián. También prestó sus servicios en la Embajada de España en Guatemala y en otras misiones internacionales. Ya de teniente coronel fue director del Centro de Coordinación Regional de Canarias para el control de la inmigración irregular. Entre otras condecoraciones militares y civiles, está en posesión de varias cruces rojas al mérito de la Guardia Civil y es comendador de la Orden del Mérito Civil y de la Orden de Isabel la Católica. Y ya sin más, Lorenzo, tienes la palabra. Buenas tardes, gracias Arturo por la presentación, gracias a Armada Cantabria por esta nueva oportunidad. Gracias a don Fulgencio por su aporte en inteligencia y vamos con una nueva entrega en la que vuelvo a presentar otra de las virtudes de ETA. Pues ahora parece que queda eso, que ETA no existió y que fue una organización fundamental para la democracia. Por lo menos eso es lo que nos quieren inculcar nuestros virtuosos próceres en su preocupación de cómo pasarán a la historia. Pues para la gente de bien como unos sinvergüenzas, no pueden pasar de otra manera. La primera parte parecerá repetitiva con respecto a las dos charlas anteriores, pero creo que siempre que se hable de ETA hay que empezar hablando de dónde y cómo nos llega esta lacra social. Y por supuesto, del artífice de su derrota final, el general Galindo. Por lo tanto, ya comentadas anteriormente dos de sus virtudes, la mentira y la cobardía, pues vamos con la tercera. ETA, la trampa. ETA nace como una trampa que pone el rancio nacionalismo supremacista vasco al Estado español. Nacionalismo que a su vez nace de un tramposo e iluminado supremacista vasco, Sabino Arana, que con artes discutibles y proclamas atractivas para la alta burguesía vasca del momento, finales de 1800, ilusiona a parte del pueblo vizcaíno. Habla de recuperar la histórica independencia vasca. Independencia únicamente basada en los fueros y con el retrógrado lema Dios y ley vieja. Realmente lo que quería era la independencia de Vizcaya, donde estaba la industria y el dinero. Pero se le van acercando las demás provincias vascas. No las puede rechazar. También se ajustan a los parámetros esenciales para ser independientes. Lengua propia, pureza de sangre, especial inteligencia. Y crea el Partido Nacionalista Vasco. Un partido que vino siendo ultracatólico, cercano al rey de España en su momento, y a los diferentes gobiernos españoles, hasta después de la Guerra Civil. Aquí se acaban muchas de sus prebendas. Y vuelven a buscar su merecida independencia que nunca tuvieron. Dentro de las juventudes del Partido Nacionalista salen unos grupos más radicales y florece el monstruo asesino que llevan dentro, ETA. La dirección del PNV les apoya. Creen que las hazañas de estos terroristas les vienen bien para conseguir sus fines. Y efectivamente consiguen demasiadas cosas con gobiernos como el de Aznar, Zapatero y no digamos con el actual de Sánchez. Y ETA comienza a funcionar, con sus mentiras desde su inicio a su disolución, con su cobardía demostrada en sus actuaciones. Y hacen de su existencia una constante trampa. Se basan en el tramposo principio terrorista por excelencia, acción-reacción. Le pongo al Estado una trampa cometiendo un atentado y el Estado reacciona torpemente.
poniendo en marcha una excesiva maquinaria represora donde se cometen enormes errores de bulto. Y estos, de alguna forma, apoyados en sus medios de propaganda, apoyados de muchos políticos vascos y de algunos obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica, legitiman sus asesinas actuaciones. ETA hace de la trampa su modo de funcionamiento general. Comienzan con la bandera trampa, colocan una icurriña, entonces prohibida por el régimen, con un artefacto explosivo, y cuando los agentes de las fuerzas de seguridad se acercan a retirar la bandera, el artefacto explota y los policías o guardias civiles mueren. Realizan una acción terrorista y nuevamente cuando las fuerzas de seguridad se acercan a la zona hay una serie de trampas que al pasar los agentes las pisan o tropiezan en ellas y mueren. La trampa de la mochila bomba, que dejan en algún lugar para que cuando lleguen los agentes al manipularla les explote y mueran. Pero llegan niños que tocan estas mochilas y mueren o resultan mutilados. Aquí se da otra macabra trampa. Sus medios de prensa y sus apoyos políticos responsabilizan al Estado de estas muertes o mutilaciones. Y no digamos las treguas trampa, esos espacios de tiempo que la banda decía ofrecer una tregua unilateral en la lucha armada para contactos políticos o negociaciones. El gobierno de turno se lo creía y frenaba las operaciones antiterroristas que estaban en marcha. ETA lo utilizaba para recomponerse. Estaban siendo acosados, diezmados, incapacitados. Aquella tregua de 1992, después de la brillante operación antiterrorista dirigida por el general Galindo, en la que se logró la detención de toda la dirección de la banda en Vidar. O la otra tregua de 1991, donde estaban siendo golpeados de manera continua y con contundencia por la Guardia Civil de Guipúzcoa, también dirigida por Galindo. Y seguían diciendo que era para mantener contactos políticos, negociaciones, contactos en los que su principal petición era la destitución de su azote. El entonces coronel Galindo estaba acabando con ellos. El PNV apoyaba con vehemencia esta petición. Si se acababa con ETA, que era lo que estaba ocurriendo, el nacionalismo perdía la mayor parte de su fuerza. Y continuaron en esta línea tramposa. En 1995 aparece otra gran trampa. En este caso no es auspiciada por ETA ni por el PNV, pero ambos le sacan gran rendimiento. Y a ETA le da oxígeno para seguir unos años más en su cobarde línea asesina. A los que auspician esta trampa les da igual que esto le dé oxígeno a ETA y que siga matando. A ellos lo que les interesa son sus propios intereses políticos. Si se acababa con ETA, que se estaba muy cerca, sus intereses políticos se verían seriamente perjudicados. Es una trampa política contra el PSOE, más concretamente contra el entonces presidente del gobierno, Felipe González. Salen a la luz unos restos humanos que habían aparecido en un depósito de cadáveres en Alicante. En el año 1985 habían aparecido, 10 años antes. Estos cuerpos en aquel momento no pudieron ser identificados y al pasar el tiempo reglamentario, el juzgado correspondiente ordenó su sepultura. Pero un obispado policía, en connivencia con algún empleado del depósito, deciden no cumplir esa orden judicial y esconden los cuerpos y los mantienen escondidos hasta el año 1995. Casualmente, en el momento que se empiezan a preparar las elecciones de 1996. Se identifican estos cuerpos y resultan ser los de dos miembros de la banda terrorista ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zavala, que habían sido secuestrados en el sur de Francia en octubre de 1983 por el GAL. Con esto se desata una feroz campaña mediática cuyo principal protagonista es el diario El Mundo, entonces dirigido por Pedro J. Ramírez, inculpando mediáticamente, sin ningún pudor y sin ninguna prueba, al general Galindo y a sus subordinados. Feroz campaña, con un claro objetivo político, la caída de Felipe González en beneficio del PP de Aznar. En esta campaña se deja ver con más fuerza el juez Baltasar Garzón, más adelante juzgado, condenado y expulsado de la carrera judicial.
que ya venía desde su salida de la órbita del gobierno González, cuando tuvo puestos de relevancia, y igual no llegó a tener algunos a los que le aspiraba, reactivando causas archivadas que podían hacer daño al PSOE. Y aparece otra estrella judicial, Javier Gómez de Liaño, al tiempo también expulsado de la carrera judicial por prevaricador, que se hace cargo del sumario Lasa Zavala. A este juez me tocó sufrirlo en mis propias carnes. Y con todo este revuelo mediático, político y judicial, instado por personajes como Pero J, Garzón, Liaño, PNV, ETA y políticos cercanos a la derecha, sin olvidarnos de Mario Conde o Ruiz Mateos, que se la tenían jurada a Felipe González, que aportaron todo lo que pudieron a esa campaña. Creo que incluso dinero, que a saber de dónde venía. Mario Conde, imputado y condenado por sus irregulares actuaciones mientras era presidente de Banesto, sus ventas y compras de los activos del banco, ayudado por el gabinete jurídico de los Gómez de Liaño. Ruiz Mateos, con sus espeluznantes y ridículas apariciones, reclamando al gobierno por su intervención en las empresas de Rumasa, que luego volvió a refundar y estafó a miles de españoles. Ambos haciendo declaraciones en prensa, intentándonos convencer de su bondad, de su entrega a la sociedad, haciendo gala de su alto grado de nacional catolicismo. Eso sí, siempre desde sus mansiones o desde sus grandes fincas, presentándose como auténticas víctimas. Como ahora Iñaki Urdangarín, en modo víctima de la familia real. Vamos a ver, Iñaki, eres un estafador. Junto con tu socio Diego Torres cometiste un sinfín de delitos. Fraude, blanqueo de capitales, delitos societarios, etc. En busca de dinero fácil, que conseguiste. Y ahora, en modo víctima, aprovechándote de este tirón contra la monarquía, fomentado desde dentro del gobierno, estás intentando seguir en tu línea. Dinero fácil, que lo conseguirás aprovechando la coyuntura. Que no te aproveche, delincuente. Perdonen por hablar de Urdangarín, que no encaja en los años de los que estaba hablando, pero viene a demostrar cómo son los ocupantes de las cloacas en España. Siempre igual, solo cambian de collar. Como iba diciendo, con la conspiración de personajes citados, con la identificación de los cadáveres de los desaparecidos, casualmente en vísperas de elecciones, el PSOE pierde las elecciones, con un estrecho margen, pero las pierde. Aznar forma gobierno y apoyado entre otros partidos por el PNV, al que transfiere todo lo que le pide, y no digamos a los independentistas catalanes, a los que tenía especial cariño, pues Aznar hablaba catalán en la intimidad. Para mí el político más irreverente que ha tenido España, hasta que llegó Pedro Sánchez. Irreverente con el rey, irreverente con gente de su entorno cercano, pero sobre todo irreverente con el pueblo español. Esa boda real que organizó para su hija en el monasterio del Escorial. ¡Qué boda! ¡Qué glamour! Si no fuera por la cantidad de delincuentes que asistieron invitados. Pero sigamos, el PSOE había perdido las elecciones, pero Felipe González seguía vivo. Aznar era consciente que la figura de Felipe siempre estaría por encima de él. Había que seguir confabulados, había que seguir aprovechando las identificaciones de los terroristas desaparecidos, había que seguir buscando donde fuera, lo que fuera, como fuera. Pero había que destruir a Felipe González, al precio que fuera necesario, a una costa de que cayeran inocentes. Podía ganar las siguientes elecciones. Eso sería el gran fracaso del nuevo líder. Que la política económica se desarrollaba por buenos cauces, aprovechando los vientos favorables y el roto que había hecho el gobierno anterior, con lo que el endiosamiento del nuevo líder crecía a la par. Pero las políticas sociales dejaban mucho que desear. El Ministerio del Interior, con Mayor Oreja al frente, aparentaba ir muy bien, aprovechando las operaciones que ya estaban abiertas en la época del general Galindo. Pero ¿qué se podía esperar de un ministro que por conveniencias políticas
Luchó más contra los antiterroristas que contra los terroristas. Pues un fracaso. Y ahí me sacan a mí, a jugar este juego indigno y tramposo, en ese juego en el que nunca quise participar. Pero te obligaban, te forzaban a base de trampas y mentiras. Estando destinado en la Embajada de España en Guatemala en octubre de 1996, recibo una llamada telefónica del entonces general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, en la que me dice que tengo que venir a Madrid a una comparecencia en el juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era Javier Gómez de Liaño. Continuó diciéndome que era una comparecencia de trámite, que no hacía falta que fuera con abogado, que la citación judicial la tenía en su poder y que me la daría a mí en mano para que no se filtrara y hubiera especulaciones con ella. Me lo creí. No dudé en ningún momento de las buenas intenciones del general. Nunca pensé que pudiera haber trampa, y menos que un general de la Guardia Civil se pudiera prestar a participar en un tramposo juego político. Me vengo a España una semana antes de tener que presentarme en el juzgado para pasar unos días con mi familia y amigos en Cantabria. El día anterior a la comparecencia me traslado a Madrid y me instalo en un hotel cerca de la Dirección General de la Guardia Civil. Al día siguiente, a primera hora, paso por la dirección a recoger el auto de citación que tenía el general. Entro en la jefatura y le digo al ayudante que venía a ver al general para recoger un documento que me tenía que dar. El ayudante entra en el despacho y al rato sale con el auto y me lo da. Y me dice que el general estaba ocupado y no podía recibirme. Me preguntó que si iba acompañado de abogado, le contesté que no, que el general me había dicho que no hacía falta, que era una presentación de trámite. Ya comienzo a ver cosas raras. Me presento a la Audiencia Nacional y me mandan a entrar al despacho del juez. Allí estaba el juez Javier Gómez de Liaño, el fiscal Jesús Santos, la secretaria judicial y un escribiente del juzgado. Me extraña que para un trámite estuviera presente toda la plana mayor. Comienza el juez con preguntas como qué tiempo estuve destinado al Servicio de Información de Incharrondo, cuál era mi misión, quién era mi jefe, y varias más de este tipo, sin mayor importancia. Pero me realizó una pregunta que hizo que me saltaran las alertas. ¿Qué grado de participación tuvo usted en la detención del comando Donosti en Pasajes el año 1987, donde murió durante la detención la miembro del comando Lucía Urgoitia? Yo no había participado en esas detenciones, pero contesté, no recuerdo. Otra pregunta. ¿Usted participó en una reunión en casa del entonces comandante Galindo en el verano de 1983, donde se dispuso realizar acciones en Francia como secuestros de atestados? Nunca había estado en casa del comandante Galindo entonces. Pero contesté, no recuerdo. Ya era consciente de la encerrona que me habían preparado. Por eso contestaba con evasivas. Y después de varias preguntas de este tipo, me dijo el juez, se tiene que someter a un careo. Y mandó a entrar al despacho a un personaje siniestro. Conocía bien a este individuo. Había ido a Guatemala con la intención de montar una empresa de seguridad. Se presentó en la embajada y me lo pasaron a mí. Me contó que procedía de la Infantería de Marina, que había trabajado en seguridad y que había montado su propia empresa con la intención de instalarse en Guatemala. Le puse en contacto con gente y con empresarios del país, incluso gente de mi círculo. Era un embaucador y hasta parecía buena gente. Al tiempo, y teniendo más trato con él, aprovechando que yo vivía solo en un apartamento, me propuso compartir apartamento, dejar el hotel y compartir conmigo. Y acepté. Compartimos apartamento durante 2 o 3 meses. Pero me fui dando cuenta del tipo de persona que era. Mentiroso, muy mentiroso. Me pedía dinero prestado, le pedía dinero a mis amigos, no lo devolvía. Se presentaba a empresarios conocidos míos en mi nombre. Hasta que le mandé marcharse del apartamento y corté relaciones con él. Alquiló un apartamento que no pagaba y empecé a enterarme de actuaciones extrañas que tenía. Una mañana se presenta en mi oficina el jefe de investigadores del Ministerio Público. Era amigo mío, yo daba clases en el departamento de investigación. Diciéndome que había un empresario que quería denunciar
a este personaje siniestro por extorsión. Que este individuo había citado al empresario y le había dicho que conocía a unos secuestradores que querían secuestrar a su hija, dándole una serie de detalles de sus movimientos y aportando fotografías de la chica. Y diciéndole que si le daba $50.000 desviaría la atención de los secuestradores hacia otra víctima. El empresario y los investigadores negociaron con este individuo que si le daba el nombre de los secuestradores no pondría la denuncia. Le pagaban el viaje de vuelta a España y se olvidaban de él. Así fue. Se volvió a España para continuar aquí con sus fechorías. Y me lo encuentro en el juzgado. El juez Lieño quería que me careara con él. Me negué a carearme. Y el individuo comienza su acusación. El señor Várez mató a Lucía Orgoitia, que estaba asomada a una ventana disparándole con la pistola desde la calle, en un 8º piso. Y Gómez de Leaño me pregunta, ¿qué tiene que decir a esta acusación? Contesté, a este individuo no tengo nada que decirle, a usted que se informe sobre esa muerte. Más adelante le aportamos unas diligencias abiertas aclarando el episodio, pues la terrorista había muerto por un disparo que le atravesaba la cabeza para luego impactar en el suelo. Y así otra serie de preguntas sobre acusaciones sin ningún sentido que hacía el sujeto. No respondí más. El juez despide al acusador y me advierte que es un testigo protegido con la denominación 1964S. Lo que contesto, vaya testigo. Al momento me dice, vamos a hacer otro careo. Y entra en el despacho un exguardia civil, José María Velázquez Soriano, otro elemento. Había trabajado en nuestras oficinas de Incharrondo. Ya llevaba un tiempo por los medios, Interview y otras revistas y publicaciones, y por supuesto en El Mundo, que parecía su casa, acusándonos a componentes del Servicio de Información y al general Galindo de haber formado el GAL. Le digo al juez que no quiero carearme con ese individuo. El juez le da la palabra y comienza con: en el verano de 1983 nos reunimos un grupo de componentes del Servicio de Información en casa del comandante Galindo, y Várez, que en aquellos momentos tenía un coche BMW color teja matrícula Navarra, lo puso a disposición del grupo para ir a cometer atentados y secuestros. El juez me dice que qué tiene usted que responder a esto. A este individuo no tengo nada que responderle. A usted le digo que sí tuve ese coche. Y años se frotaba las manos con mi respuesta. Al poco tiempo le aportamos la documentación del vehículo. Lo había comprado en octubre de 1986. Y después de otras acusaciones del mismo tipo y de la misma credibilidad contra mí, el juez cerró las declaraciones. Ahora me pregunto yo, ¿cómo es posible que el general Galindo y otros 3 compañeros fueran condenados sin ninguna prueba, solo con indicios obtenidos por acusaciones hechas por individuos de la misma calaña y peor que los que me acusaban a mí? Total, que terminada la declaración me fui al hotel donde pasé la tarde y la noche pensando en lo que había ocurrido. No me lo podía creer. Al día siguiente fui a la Dirección General con la intención de hablar con el general de Información. Estuve unas horas por allí, pero no me recibió. Volví al hotel y seguí pensando en lo que había pasado. Seguía sin creérmelo. A la mañana siguiente me fui al aeropuerto y cogí el avión para Guatemala. Yo creo que habían calculado entre el testigo protegido y la gente que le acompañaba, habían calculado que yo venía, declaraba y luego me quedaba unos días por España. Pero como he dicho antes, no, me vine una semana antes y pasé una semana en Cantabria y luego ya después de declarar pues me marchaba. Entonces ya dentro del avión vi la portada del periódico El Mundo. Aparecía una foto mía de uniforme de media página con el titular: testigo protegido es secuestrado y torturado durante toda una noche en San Fernando, Cádiz, después de haber declarado en la Audiencia Nacional contra el teniente Várez. Bueno, parecía que estaba todo preparado, que llevaba varios días redactado. Este testigo protegido, 1964S, tenía una aportación económica decretada por el juez Liaño, así como una escolta de Policía Nacional.
Cuando sale de declarar contra mí, se escaquea de su escolta, alquila un coche y se va a San Fernando. Llega a San Fernando y va a repostar a una gasolinera. Ahí aparecen 3 individuos y los secuestran. ¿No es increíble? O por lo menos sospechoso. ¿O es que iba él radiando sus movimientos? Lo secuestran y lo llevan a una playa donde pasa toda la noche torturándole y dándole tremenda paliza, además de hacerle diversas quemaduras con cigarros por todo el cuerpo, y le introducen un objeto romo por el ano, según su propia manifestación. Lo encuentran al día siguiente unos barrenderos del ayuntamiento, semi-inconsciente, muy dolorido, pero contando su historia con todo detalle. Apareció en diferentes medios de comunicación. Se le veía la cara, la cabeza, las manos completamente limpias, sin ninguna marca, sin ningún detalle que pudiera corroborar que había sufrido una brutal paliza horas antes. Al llegar a Guatemala, empecé a recoger información sobre las fechorías cometidas por el protegido, recabar manifestaciones ante notario y conseguir documentos que lo demostraran. Me llama por teléfono un medio de prensa español y me pregunta qué pienso sobre lo ocurrido al testigo protegido. Le digo que dudaba mucho de ese personaje, que me parecía muy raro que después de una brutal paliza durante toda la noche tuviera la cara, la cabeza, las manos completamente limpias y sin ningún rastro. Inmediatamente llamé al general de información, esta vez sí me atendió. Le dije que quería ir a ver al juez, que me consiguiera una cita, que tenía bastante documentación para demostrar qué tipo de gente era ese testigo. El general me dijo que no me preocupara, que enseguida me concertaba una presentación con el juez. Y vaya que sí lo hizo. A las 2 horas se presentó en la embajada un teniente coronel de la Guardia Civil que estaba en misión en Naciones Unidas en Guatemala, diciéndome que al día siguiente le tenía que acompañar a España, que tenía órdenes del director general para que lo acompañara. Le insistí para que me dijera por qué tenía que acompañarle, y no le quedó otro remedio que decirme que el juez Liaño había emitido una orden de detención contra mí. ¿Van viendo cuánta trampa y mala fe había en este asunto? Preparé toda la documentación que había recopilado sobre el testigo protegido y sus andanzas por Guatemala. Hice 5 carpetas iguales. Una se la dejé a un amigo para que la guardara. Otra se la di a un comandante de Iberia para que me la entregara en España cuando yo le llamara. Otra me la mandé por correo a mi dirección en Santander. Otra se la di al teniente coronel que me traía con el encargo que se la entregara a un compañero en la dirección general. Y la quinta la llevaba yo en la mano. La del teniente coronel se perdió. Ya sabía yo que se iba a perder, pero era lo que yo quería. Así dejaban de buscar las otras copias. Al llegar a Barajas a pie de avión me estaban esperando unos coches del servicio de información. Allí mismo me comunicaron mi detención y la aplicación de la ley antiterrorista. Llegamos a la dirección general y me metieron en un despacho donde se presentó un coronel para decirme: tienes que declarar. A lo que contesté que voy a declarar. Ya te decimos nosotros lo que tienes que declarar. Puede haber ascensos, dinero. Lo siento, mi coronel, contesté. Más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Ni una palabra más. Se dio media vuelta y, muy enfadado, salió del despacho dando un portazo. Al momento entraron unos compañeros, me trasladaron a una habitación donde me tuvieron incomunicado por la aplicación de la ley antiterrorista durante 5 días. Transcurridos esos días me presentan ante el juez Liaño, sin abogado. Declaro incomunicado. Otra aberración más del juez. Comienza la declaración y le entrego al juez la documentación que traía yo. Pero vi que ya tenía otra, probablemente la del teniente coronel. Me entrega un dossier fotográfico de las lesiones del protegido durante su secuestro. Las miro con detenimiento y me pregunta Liaño: ¿sigue usted dudando de las torturas a las que fue sometido el testigo? Le contesto: mire usted, señoría, ahora vistas las fotos con detenimiento, ya no dudo. Estoy completamente convencido de que son autolesiones. Y el juez, alzando la voz, me dice: ¿cómo se atreve usted a decir eso? Señoría, contesto, todas las quemaduras de cigarro son perfectamente redondas, todas al alcance de su mano, ninguna inalcanzable, ni una sola lesión, ni un solo moratón, algún punto coloreado por lo que parecen sus propios golpes. Y ya crecido y viendo que dominaba la situación, le digo:
Me gustaría ver también las lesiones del ano, con la intención de saber si es una lesión del momento o es una cosa crónica. El juez ya no se podía aguantar la silla, estaba descompuesto. Al finalizar la declaración, Liaño, en la vistilla, me pide prisión, pero se queda solo y no lo consigue. Entonces me pone presentación diaria en su juzgado. Al día siguiente hago mi primera presentación, pero esta vez voy acompañado de mi abogado, José María Fuster Fabra. Creo que a Liaño no le gustó nada que tuviera para mi defensa a Fuster Fabra. Conocía su prestigio profesional, como también sabía que con este abogado no se podía jugar su tramposo juego. Mi abogado le dijo al juez: señoría, la presentación diaria y en el mismo sitio pone en grave riesgo la vida de Lorenzo Bárez. A lo que el juez contestó: eso es problema suyo. Diciéndole a mi abogado, también muy enfadado: el problema va a ser de usted si le ocurre algo a mi defendido. Yo mientras tanto, para minimizar el riesgo, pagaba una habitación en una residencia de la Guardia Civil y otras dos en 2 hoteles. Y cada noche dormía en casa de un amigo diferente. No sabía quién me podía hacer algo. A ETA no le tenía miedo, contra esos cobardes siempre me defendí bien. Pero ¿quiénes podían ser otros con lo que estaba ocurriendo? Y así transcurrían los días, con presentación diarias y algunos días con comparecencia. En una de ellas me pregunta: ¿qué sabe usted de las filtraciones a prensa de los documentos que aportó este juzgado? Contestando: yo saber no sé nada, pero usted sí lo puede saber. Yo le di mi documentación y creo que ya le habían pasado otra. Pregúnteles a ellos. Otro día me manda a entrar al despacho y tenía encima de su mesa varias cintas de cassette y un reproductor de audio. Tocaba las cintas con los dedos para que yo me fijara en ellas. Y me pregunta: ¿sabe usted que muchas de sus conversaciones con el testigo protegido están grabadas? Y pensé para mis adentros: este tío es tonto. Y contesté: no lo sé, pero si están grabadas, póngalas. Rojo de ira, me ordenó salir inmediatamente de su despacho. Señores, ¿cómo es posible que este juez tramposo y prevaricador pudiera ser el instructor del sumario Lasa Zavala? Pues lo fue, y fue la instrucción para la condena del general Galindo y otros 3 compañeros. Nunca he creído ni puedo creer en que fuera una sentencia justa, sino todo lo contrario. Bueno, a los 2 o 3 meses de estas presentaciones diarias y después de varias comparecencias trampa, no le quedó otro remedio que retirarme la imputación. En el diario El Mundo siguieron con artículos y reseñas constantes, buscándome las vueltas. Y eso que ya sabían el tipo de persona que era el protegido. Ya les había dado algún quebradero de cabeza, ya les habían sacado bastante dinero. Estoy seguro que también puso en práctica la extorsión para sacarles más. Con el tiempo salió a la luz quién era el testigo protegido 1964S, un delincuente de San Fernando, Cádiz, Pablo Codesido Gutiérrez. Fue detenido, procesado y condenado por la Audiencia de Palma de Mallorca por varios delitos del tipo a los que intentó hacer en Guatemala: extorsiones, amenazas, etc. El juez Garzón, que nunca se quiso perder foto, aprovechando el revuelo que tenía montado El Mundo y sus palmeros, también me imputó en uso de sus sumarios que tenía reabiertos en busca del procesamiento de Felipe González. Me citó a declarar y tampoco le valieron como a Liaño su batería de preguntas trampa que me tenía preparada. Retiró mi imputación inmediatamente, pero había conseguido su objetivo: salir 2 o 3 veces en el diario del Mundo. Era toda una trampa que tendían a Felipe González. Una trampa en la que participaban periodistas, jueces, fiscales, abogados, generales, coroneles, delincuentes, ETA, PNV. Todo valía. Había muchos intereses y mucho dinero por medio. Y con trampas continuó la historia, hasta el juicio del caso Lasa Zavala, al que también fui citado como testigo por la acusación en este caso. Los abogados del entorno de ETA me citaron. Les voy a recordar el caso cronológicamente.
En 1983 son secuestrados 2 miembros de ETA en el sur de Francia. En 1985 aparecen unos restos humanos en Busot, Alicante, en una fosa, cubiertos de cal viva. Pueden haber sido objeto de un asesinato. Estos restos no se pueden identificar. Al tiempo se emite un auto judicial para su sepultura, cosa que no se hace. Se buscan unos culpables. Los medios buscan unos culpables y los encuentran. El diario El Mundo comienza a denunciar que el general Galindo y algunos de sus subordinados pueden haber formado el GAL. En 1995 se identifican estos restos y se descubre que son de los 2 terroristas que habían sido secuestrados en 1983. En 1996 hay elecciones generales. El PSOE, que tiene el gobierno, las pierde y Aznar forma gobierno. En 1999 tiene lugar el juicio del caso. Un juicio en el que se llega por la campaña liderada por el periódico El Mundo. Esto lo dejó muy claro Fernando Lázaro, actualmente redactor jefe de dicho diario. En un artículo de su pluma, dice Fernando Lázaro, textual: yo formaba parte del equipo del Mundo que puso nombre a aquellos restos. Muchas veces fuimos por delante de jueces y policías. Tomen nota, El Mundo identifica aquellos restos y van por delante de jueces y policías. Sigo con Lázaro, y textual. El comisario Jesús García, que en esos años en Alicante, lo vio claro después de leer los artículos del Mundo. El comisario que relaciona los restos con los etarras desaparecidos lo ve claro leyendo El Mundo. Es que sigue diciendo Lázaro, textual: El Mundo fue clave para que este caso llegara a puerto. Fue quien descubrió a Ángel López Carrillo. Carrillo era un policía nacional que estaba en la escolta del subdelegado del gobierno en Guipúzcoa, con sueldo del Estado, que igual se le haría poco. No le dice nada de lo que sabe sobre el caso a sus superiores y se lo cuenta al diario El Mundo. Vamos. Y sigue diciendo Lázaro, el testimonio de Carrillo fue esencial. Sobre Enrique de Federico, comisario general de Policía Judicial, que según dice Lázaro, era el que llevó la investigación policial, dice, textual: sintió el mismo miedo de muchos de los colaboradores en las pesquisas, de esos a los que les dejaban balas en los buzones de su casa, a los que secuestraban y violaban con un auto judicial de testigo protegido. Fernando, que al de las balas, él es guardia civil, José María Vázquez Soriano, y al testigo protegido, Pablo Codesido Gutiérrez, les conocías bien, que habéis fabricado muchas cosas juntos, que te dieron mucha vidilla, sí, pero también muchos quebraderos de cabeza. Yo también los conozco bien. Velázquez a por pasta y Codesido un delincuente que también iba a lo mismo. También dice Lázaro del comisario general: sabía el resultado de la ecuación. Curioso, Fernando. Igual se lo habías dado tú, el resultado. Sigue diciendo Lázaro: el reto era buscar pruebas o testimonios que lo acreditaran. Pruebas no hubo ninguna. Y los testimonios son de estos personajes que ya hemos hablado: Carrillo, Velázquez, Codesidos y otros de la misma calaña. Y con todo este bagaje se llegó al juicio. Un juicio de película. Había más periodistas que el resto de personal. Habilitaron una sala para los periodistas con sus pantallas. En ella estuve varias veces con Manuel Marlaska, gran periodista y gran persona. Lo sé bien, el padre de Manuel Marlaska, que actualmente lleva tribunales en La Sexta. Me había entrevistado varias veces y manteníamos una buena relación. Conocía muy bien la historia. ¡Qué juicio! Era una incógnita diaria. Nunca sabíamos lo que podía pasar. Felipe Bayo, uno de los guardias civiles condenados, cambió 3 o 4 veces su declaración. Yo creo que era una forma de mandarlo todo a la mierda al ver aquel montaje de los instruidos testigos protegidos. Hubo hasta muerto de cuerpo presente en sala. El comisario Jesús García,
el que vio claro de quién eran aquellos restos al leerlo en El Mundo, según Fernando Lázaro. Mientras lo estaban interrogando, con varias dudas y lagunas, llegó a tal estado de nervios que le dio un infarto y murió al momento. Y en esta tónica transcurrió el juicio. El general Galindo y sus subordinados fueron declarados culpables. A ETA le había salido bien la trampa. Se había quitado de encima a su azote, con lo que pudo seguir unos años más asesinando. Y en la actualidad, sus herederos siguen consiguiendo objetivos apoyando a un gobierno que vive la trampa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lorenzo. Esta ha sido la tercera entrega de tus conferencias. Y antes de pasar a las preguntas, tengo que decir que después de escucharte, especialmente hoy, tengo la sensación de que la Guardia Civil y en general las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estáis hechos de una pasta especial. De todo lo que nos has contado, lo que más dolor y angustia me produce es la traición de quienes desde dentro, por las más y diversas razones que tú nos has explicado, trataron de ensombrecer el triunfo de quienes arrinconasteis primero para finalmente derrotar a esa lacra que es el terrorismo y que tanta sangre y tanto dolor dejó en España. Eso hace que aún os admire más. Pasando a las preguntas. ¿Qué quieres decir con que si se acababa con ETA habría intereses políticos que saldrían perjudicados? Bueno, pues vamos a ver. ETA era la lacra peor considerada por el pueblo español. Si el PSOE en el gobierno acababa con ETA, la cosa iba en camino de acabar con ella. Felipe González saldría muy fortalecido, en detrimento de los aspirantes a su sucesión. ETA era una moneda de cambio y que fue muy utilizada para intereses políticos. El PNV no dejó nunca de usarla. Y recordemos cuando los atentados islamistas en los trenes querían a toda costa que hubiera sido ETA. Ángel Acebes, entonces ministro del Interior, siguió manteniendo que eran atentados de ETA cuando ya estaba claro que eran islamistas. ETA favorecía o perjudicaba intereses políticos. Hablas de Aznar como irreverente. ¿En qué te basas? Bueno, de todos he sabido, la prensa dio mucha cobertura a las irreverencias que protagonizó Aznar en aquellas visitas internacionales que iba con el rey, donde se pasaba por delante o se quitaba la chaqueta mientras el rey seguía con ella, lo dejaba detrás. O aquel juego de aquellas risitas con el famoso cuaderno azul donde decía tener apuntado el nombre de su sucesor. Vamos, eso no era ser irreverente con sus posibles sucesores, igual era que se lo merecían. Dices un gobierno que vive en la trampa. ¿Por qué lo dices? Bueno, pues es que tenemos un gobierno que trampea con el Código Penal, que cambia los modelos de los delitos para dar impunidad a los delincuentes que los cometieron, justificándolo que con ello hemos conseguido estabilizar Cataluña, o que promulga un decreto que contiene 3 leyes, por ejemplo. La aberrante ley del sí es sí de la ministra Montero, la no menos aberrante ley de género de la ministra Belarra, y en el mismo paquete una ley de apoyo a los niños necesitados. La oposición en justicia vota no al decreto, y el gobierno sale a pombo y platillo rasgándose las vestiduras diciendo: la oposición vota en contra de una ley que apoya a los niños necesitados. Es que esto no es vivir en una trampa, y que todavía haya gente que les apoye o que les piense votar, vamos. Creo que queda muy claro por qué viven en la trampa. Hoy cerramos tu trilogía. ¿Te quedan cosas por decir? ¿O ponemos con esta charla punto y final? Bueno, en este paquete de virtudes yo creo que más o menos ya está un poquito. Quedan muchas cosas por decir. Y creo que incluso hay cosas que se deben decir. Pero
eso ya tendría que ser más adelante y después de terminar de ver estas virtudes, y con el tiempo yo creo que pueden salirles alguna más. Y sometiéndome a juramento, jurando por Dios y por mi honor, que nunca he ordenado semejantes cosas, ni el secuestro, ni la tortura, ni el asesinato de estos hombres.